recordó hace unos días que el pastor predicaba y decía: qué lindo, ustedes hablan de mí como padre, pero el problema es cuando papi se quita la correa. ¿Cómo quedamos nosotros? ¿Cuál es nuestra actitud con él en el momento que su cara no es alegre, que no es graciosa como está ahora? Eso me ministró mucho porque en base a eso yo estuve estudiando algunas cosas. Voy a tratar de hacerlo más breve, creo que 15 minutos sí me da. Vamos a compartir algunas palabritas. Quiero que vaya conmigo, por favor, a Gálatas 4:19. Que pueda se pone de pie, por favor. Gálatas 4, verso 19. Dice así la palabra en el nombre de Jesús: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Amén, se pueden sentar. Es un verso cortito, pero a mí me confrontó bastante porque vemos cuántas personas hablando en contra de lo que es el ADN, de lo que es la paternidad espiritual. Y vemos un apóstol aquí, Pablo, hablando no cualquier padre, sino un padre que sufre dolores por sus hijos. Vamos a dejar el tema de esta pequeña charla, como mismo lo tenemos acá: paternidad espiritual. Así mismo, en base a eso vamos a hablar algunas cosas. La paternidad representa la condición de padre para el hombre. Es importante resaltar que la paternidad va más allá del aspecto biológico, ya que el vínculo filial puede nacer de una adopción, por ejemplo, transformando al hombre en padre de su hijo, aunque éste no lo sea biológicamente. Escogí esta definición, usted más adelante va a entender por qué. Ustedes saben que mientras yo estuve estudiando todo este tema que el pastor me dijo, te toca una enseñanza el jueves, estuve estudiando todo este tema de lo que es paternidad y de lo que es ADN, y hubo algo que nació dentro de mí, me hizo sentir: wow, en verdad vale la pena ser hijo, vale la pena escalar un poquito más allá de oveja, subir un poquito más allá y tener una cercanía un poquito más con el padre de la casa. Y otra cosa que yo estuve analizando, ¿por qué se hizo una serie de este mensaje? El pastor no lo explicó en una prédica, 30 minutos y ya. Lo que pasa es que este es un tema demasiado extenso. Una sola prédica no da. Si usted se pone a analizar, somos muchas las personas que hemos pasado por aquí y aún el tema falta todavía cosas por decir. Ya para entrar en materia, hay 3 tipos de ADN principales. El primer ADN es el ADN de Dios, del Padre. Sabemos que Dios es el Padre de todo, el Creador. El segundo, para ir un poquito rápido, es el padre biológico. Es tu padre, tu madre, los que te concibieron. Y el tercero es el padre controversial en estos tiempos, que es el padre espiritual, que muchas personas quieren como arrancarlo de la Biblia, decir que no existe el padre espiritual, pero existe, eso es bíblico. Ahora, ¿quién es padre espiritual? Podríamos utilizar muchos conceptos para definir a un padre. Sin embargo, lo definiremos diciendo que un padre es, la primera definición de un padre, la que voy a compartir con ustedes: un padre es una fuente de amor. Oiga, estamos hablando un escalón más allá de un pastor, estamos hablando de un padre espiritual. Una fuente de amor. Ser amado es una de las necesidades más grandes que los seres humanos experimentamos. Los padres espirituales son fuente de amor, del amor del Padre Celestial, ya que el amor de un padre espiritual es un reflejo del amor de Dios. ¿Usted entendió lo que le dije, verdad? Lo que el Padre espiritual te demuestra a ti es lo que Dios de allá arriba está diciendo de ti. Amén. Segundo, el Padre espiritual da seguridad. Un padre es fuente de seguridad de su hijo, pues representa una figura de autoridad y de superioridad frente a los enemigos. O sea, no piense que solamente el padre espiritual es autoridad tuya de frente. Claro, el padre espiritual es autoridad de quien te viene a hacer la guerra a ti. Hay principados, se lo digo con honestidad, que nosotros mismos como hijos no tenemos la capacidad para irnos en contra de ellos. Necesitamos ayuda de un padre. Amén. Usted está conectado conmigo, ¿verdad? Amén. Una tarea fundamental de un padre es proporcionar esta seguridad a sus hijos y enfrentar con valentía todo adversario que se levante en contra de ellos. Otra de las cualidades de un padre espiritual es que es alimentador. El padre tiene alimento preparado. Oiga esto, que a mí me impactó mucho. El padre tiene alimento preparado. Por eso el hijo, aunque tenga muchas opciones de alimento, busca comer de la mesa del padre. ¿Usted entiende por dónde voy? ¿Cuántas personas hoy en día, claro,
Yo no voy en contra de visitar congresos, visitar conferencias. Eso es bueno, a mí me gusta. Pero ¿cuántas personas entienden que hay que salir todo el tiempo a congreso para buscar una palabra? Que hay que salir allá afuera a buscar algo que cuando viene a ver aquí se está derramando. Y nosotros no valoramos eso. ¿Usted entiende por dónde voy? Oiga, el padre espiritual, debido a que conoce las necesidades de su hijo, sabe cuál es el alimento necesario para el saludable crecimiento. O sea, qué bonito cuando nosotros vamos allá afuera y nos dan una palabra. A mí me la han dado, quizás a usted también. El Señor te dice esto, te llamé para esto, te voy a enviar a tal parte. Pero dice aquí, bien claro, en lo que yo estuve escribiendo, que un padre sabe cuáles son tus necesidades, qué es lo que en realidad tú necesitas. Yo no necesito que una persona me profetice a mí que Dios me va a enviar a las naciones si yo estoy mal. Necesito un padre vigilando y diciéndome: Enrique, necesito que te alinees, y luego de que tú te alinees yo te voy a enviar. Amén. Y esto es parte del alimento paternal. Solamente los verdaderos padres alimentan adecuadamente a sus hijos espirituales. Solamente los verdaderos padres. Dice Primera de Pedro 2:2, no se preocupe, yo lo leo. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Otra de las definiciones que estuve buscando acerca de lo que es un padre espiritual, créame, un tema bien extenso, lo estoy resumiendo bastante, es que da soporte. Oiga, otra tarea de los padres es la de servir de soporte emocional, espiritual y aún en otras áreas a sus hijos. Una necesidad esencial de todo hijo es saber que tiene un padre al que puede acudir en momentos de necesidad o angustia. El padre se vuelve un apoyo importante para sus hijos. Otra de las cualidades que la vemos mucho en nuestro padre acá de la casa es que busca multiplicarse en otros. Un deseo natural en los padres es reproducirse en los hijos, es decir, transmitir lo que ha recibido del Señor, impulsando a sus hijos para que lleguen más allá de donde ellos han llegado. ¿Cuántas veces no escuchamos al padre de la casa diciendo: mis hijos, yo quisiera que ustedes lleguen donde yo no he podido? Yo lo he escuchado cuántas veces. Y él no lo dice por decirlo, se nota con honestidad que lo está diciendo, porque en verdad su deseo es ver a sus hijos llegar donde él no ha podido. Hay lugares, el mundo es demasiado grande. Él solo no va a poder andar por todos lados, no va a poder llevar el evangelio a cada rincón, pero con un equipo como nosotros acá, yo creo que se puede llegar a una gran parte de las naciones. Amén. Otra de las cualidades de un padre espiritual es que transmite vida. Los padres espirituales, al igual que los padres naturales, transmiten vida a sus hijos, la vida de Dios. Lo hacen al cubrirlos espiritualmente, al interceder por ellos, al imponerles las manos y al entrenarlos en el ministerio. Claro, un ministerio sin paternidad para mí no funciona. Aunque usted lo vea que Dios lo esté usando, aunque usted lo vea en gloria, para mí sin paternidad no funciona. Porque es que yo, por ejemplo, yo soy músico acá de la iglesia. Yo no puedo manejarme por mi propia cuenta. Si me invitan a tocar a un lado, irme por ahí sin chivo sin ley y soltar mi asignación. Yo no creo que Dios esté agradado con eso. Aunque el don se mantenga conmigo, porque dice la verdad, los dones son irrevocables. A lo mejor Dios me va a usar en otro lado, pero esa no es su voluntad. Su voluntad es una persona que me dirige y me dice: Enrique, tú estás capacitado para salir, o no, ni siquiera aquí tú vas a tocar, vas a sentarte aquí abajo. Necesito una persona que me conduzca. Amén. Otra de las cualidades es protección. Ya estoy terminando. Bueno, voy a ver si resumo un poquito más. Tengo 15, voy por 5 más o menos, ¿verdad? Protección. Es responsabilidad de los padres servir como una protección para aquellos que son sus hijos espirituales. Esta protección se da tanto en el ámbito espiritual como en el ámbito natural. En lo espiritual es ser una protección contra los ataques de espíritu de maldad. Pero la protección no solo es espiritual, también a veces es natural. Es decir, protección de las críticas, las murmuraciones. Kenny decía ahorita algo que me llamó la atención, que delante de ella no se puede hablar mal de su padre. Yo le aseguro que ustedes y yo como hijos, delante del padre no se puede hablar mal de nosotros como hijos. Él nos va a defender de las críticas de esas personas que quieren dañarnos a nosotros. Amén. E incluso de ataques legales y físicos lanzados en contra de los hijos. O sea, cualquier ataque que usted tenga en las cortes, Dios usa la autoridad espiritual que nosotros tenemos, el pastor, para librarnos. Yo he escuchado testimonios aquí en esta iglesia de personas que piensan que en la corte van a perder, que tienen un caso en la corte y ya está perdido. Y yo he visto la mano de Dios obrando a través del padre de la casa. Oiga, la paternidad se va un poquito, se sale de lo espiritual, es tan amplia que sale, y muchas veces en lo terrenal, en lo natural nos cubre también, cuando estamos sometidos bajo autoridad espiritual. Visión espiritual. Un padre espiritual tiene una visión más amplia, general y de largo plazo que aquellos que son sus hijos. Yo no sé si usted entendió lo que yo leí, a mí me chocó. O sea, ¿cuántas veces te no he escuchado diciendo: mi hijo no haga tal cosa? Y tú lo haces y te va mal, y yo lo hago y me va mal.
¿Por qué? Porque quien te lo dijo, te lo habló una persona que tiene una visión espiritual más amplia que la tuya y que la mía. A veces yo pienso que estoy en lo correcto como ser humano. Y yo digo, pero lo que yo estoy tratando de hacer no me saca de la Biblia, estoy en la Biblia. Está bien, a lo mejor puedo estar en la Biblia, pero aunque sea algo bíblico, pueda que no sea el momento para yo ejecutarlo. Como decía ahorita, la Biblia dice bien claro, id por todas las naciones a predicar el evangelio, eso es un mandato bíblico. Pero si yo no estoy fundamentado y no estoy preparado para salir, no puedo salir, porque entonces un demonio va a acabar conmigo allá afuera. Amén. Ahora, la última del Padre es corrección, la que no nos gusta a ninguno. Esta yo la quise borrar, Emma, no le voy a decir nada. La digo. Un padre espiritual, yo lo dije, la culpa es de ustedes. Un padre espiritual debe corregir lo que está mal en la vida de los hijos, confrontar el pecado para que sea sacado de su vida. La palabra confrontación es enfrentar, no es hablarte palabrita bonita, no es decirte papi, está bien, sigue. No. Confrontación es actitud. Por eso a veces ustedes ven actitud en nuestro padre espiritual y nosotros no le entendemos, nuestra capacidad humana no le entiende, pero es que es algo bíblico. Se necesita a veces actitud para confrontar ciertas cosas. También la corrección tiene el concepto de ayudar a mejorar la vida y el carácter. Es decir, llevar a los hijos a mejores niveles en sus vidas. Entonces, una tarea central de los padres es desarrollar un proceso de perfeccionamiento del carácter de los hijos espirituales. Esto también implica disciplinarlos. Esto es una iglesia que se basa mucho en la disciplina. ¿Cuántas veces usted ha escuchado esa palabra? Corrección y disciplina. Porque eso es necesario. Un padre espiritual que no confronta, que no corrige, que no disciplina, lo está haciendo mal bíblicamente con sus hijos. Entonces, para concluir, voy a dar algunos tips ahora de lo que es un hijo espiritual. Estamos hablando de lo que es un padre espiritual. ¿Cuánto me quedan, pastor? Ya, sigo. ¿Qué es un hijo espiritual? Ahora vamos a hablar de nosotros. Los hijos espirituales son aquellos que han sido engendrados por medio del ministerio de un padre. Todo el que sale debajo de la cobertura del ministerio de un padre espiritual se constituye su hijo. Claro, en base a su obediencia, no es que cualquiera es un hijo. También son hijos aquellos que, aunque no han sido engendrados, ellos solicitan a un padre su cobertura y paternidad espiritual. Por eso a veces usted ve que hay personas que vienen de otra congregación acá a la iglesia, nacieron en otro ministerio, pero si se conectan con el ADN de la casa, esa persona también reciben el dote de lo que es hijo espiritual. Por eso ustedes ven que hay iglesias que nacieron de esta, pero hay iglesias de esta que no nacieron de esta, sino que por medio de la visión del Señor se conectaron con esta casa y se constituyeron hijas espirituales de esta casa, aunque no nacieron acá. Amén. Responsabilidades de los hijos. Es muy bonito ser hijos espirituales, pero tenemos responsabilidades que tenemos que cumplir para mantener ese nombre de hijo espiritual. Una de ellas es la obediencia. Los hijos deben obedecer a sus padres espirituales. Esto significa apegarse al principio bíblico de la sumisión a la autoridad espiritual. Aquellos que quieren tener paternidad espiritual sobre ellos deben saber que requiere que aprendan a someterse a ellos. O sea, es muy bonito decir tengo un padre espiritual, pero hay algo, hay un fundamento. Debo de aprender a someterme a ellos. ¿Por qué resalta la palabra aprender? Porque muchas veces nosotros venimos con conocimiento de afuera. Por ejemplo, yo estaba pensando un poquito de esas personas como yo, que quizás la mayoría de tiempo hemos trabajado sin un jefe detrás de nosotros. Quizás porque yo lo que siempre he trabajado música, peluquería, cosas así, no he tenido un jefe. Ese tipo de personas que muchas veces no tenemos jefe, se nos crea algo en la cabeza, la sociedad nos crea algo de que nadie tiene que mandarme, nadie tiene que decirme nada. Y eso a veces se nos queda ahí. Y cuando encontramos un padre espiritual que nos confronta, nos choca, porque dice, Dios mío, es que a mí nadie nunca yo al contrario, yo tengo gente por debajo de mí a quien yo lo mando, a mí nadie me manda. Entonces confronta cuando alguien viene a tratar de imponer autoridad sobre ti. Por eso hay que resaltar la palabra someterse. Amén. Otra de las cualidades que debe de tener un hijo espiritual es rendir cuentas. Es responsabilidad de los hijos rendir cuentas a sus padres espirituales. Esto es algo bien delicado. El rendimiento de cuentas es sobre su vida, familia y ministerio. Sobre tres cosas importantes debemos de rendir cuenta a nuestros padres espirituales. Nuestra vida abarca todo nuestro entorno, nuestro trabajo, nuestras amistades, nuestras redes sociales. Créame, incomoda cuando el pastor dice voy a chequear con quién tú estás texteando. Incomoda, pero es necesario hacerlo. Es necesario saber con quién tú estás conversando. Es necesario saber dónde tú estás los días del culto, por qué tú estás llegando tarde. Se necesita rendirle cuenta con su vida, con la familia
porque la familia es el principal ministerio y con la familia nosotros damos ejemplo al resto de la sociedad. Y el ministerio, un ministerio que no está bajo autoridad, no es un ministerio. Para mí es persona influenciada bajo su propio conocimiento. Amén. El rendir cuentas es como darle una copia de la llave de la casa, que es su vida, a su padre espiritual. Oiga, el rendir cuentas es como entregarle una llave. El pastor ha dicho varias veces, quizá usted se recuerda, que él como pastor tiene límite. Lo dijo hace un ratito, como pastor él tiene stop por todos los lados. Llego hasta aquí, te predico y me alejo. Pero como hijo tengo la libertad de entrar a tu casa, de entrar a lo que tú estás haciendo, de entrar a tus actividades sociales. Por eso dice aquí que el rendir cuenta es como darle una copia de la llave de la vida de la persona. El que tiene una llave entra y sale cuando quiere. Amén. Los padres deben tener la libertad para corregir a los hijos en aquellas áreas que ellos disciernen y consideren que están actuando de forma incorrecta. Claro, muchas veces, como yo decía hace un momentito, nosotros en actitudes y cosas que hacemos pensamos que estamos correctos. Y cuando alguien viene, nuestro padre espiritual, y nos reclama y nosotros entendemos que estamos bien, nosotros nos quejamos. Por eso es que aunque usted piense que tiene la razón, tenemos que aprender a hacer silencio. ¿Por qué? Porque muchas veces no tenemos la razón nada, estamos equivocados. Si no pensamos en ese momento que tenemos la razón, y cuando venimos a darnos cuenta que no tenemos la razón, ya es muy tarde. Por eso, aunque pensemos que tenemos la razón, silencio. Amén. Otra, respeto. Las relaciones de paternidad espiritual requieren respeto de parte de los hijos hacia sus padres espirituales. El respeto incluye honrarlos delante de los demás, hablando bien de ellos. Yo no sé usted, pero cuando yo estaba estudiando esto, me llegó a la mente algunos predicadores que amo y respeto, que yo veo que se paran a dar un sermón y Dios lo usa bastante y muchas personas lo siguen, pero yo nunca he escuchado dónde se congregan ni quién es su pastor. Mi nombre es fulano de tal, yo soy Enrique Blanco. Abran la Biblia, pam, 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 Dios me usó 2 palabras y me fui. Pero ¿dónde tú te congregas? ¿Cuál es tu pastor? Y si tú eres pastor de una congregación, ¿cuál es la casa que tú pastoreas? De algún lugar tú tienes que venir. Para yo dejar que tú me pongas la mano, para yo recibir una palabra de ti, yo necesito saber de dónde tú vienes. Amén. Entonces, sigo. El respeto incluye honrarlo, aprender a escucharlo y buscarlo para recibir consejo del Señor a través de ellos, recibiendo sus palabras como palabra del Señor. Claro, ¿cuántas veces nosotros escuchamos a nuestro padre y lo vemos como un hombre más que nos está aconsejando, que nos está diciendo y lo pasamos por alto? En el momento que nosotros como hijos espirituales aprendemos a escucharlo como la voz misma del Señor, las cosas son diferentes. Muchas veces nosotros esperamos que el Señor venga y nos hable aquí a los oídos, nos ponga una bocinita a las 2 de la mañana y nos hable. Pero ¿qué pasa con el mensaje que dice el pastor aquí los jueves y los domingos? El Señor hablándonos. Nosotros no lo adaptamos a nuestra vida, no le prestamos atención. Y es el mismo Dios hablándonos. Por eso, cuando aprendemos a escuchar la voz de nuestro pastor como la voz del mismo Señor, la cosa cambia. La atmósfera tiene que cambiar sí o sí. Y eso dice en 1 Tesalonicenses 5, del 12 al 13. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre nosotros y os presiden en el Señor. Os presiden, viene de la palabra presidencia, gobierno. A los que nos dirigen en el Señor. Y os amonestan, o sea, nos corrigen. Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Ven, es algo bíblico. Yo no lo saqué del aire. Y el último, y ya, con esto estoy ya concluyendo. Otro tema que no quería ponerlo y lo puse aquí. Finanzas. Los hijos tienen la responsabilidad con sus padres espirituales en lo financiero. Cuando una persona busca a un padre espiritual para recibir su cobertura, es importante que lo bendiga financieramente. Una forma en que lo puede hacer es dándole los diezmos de todo aquello con lo que el Señor te bendiga y dándoles ofrenda cuando el Señor se lo ordene. No quiero que caigamos un error con esto. Yo soy testigo y lo puedo decir a boca llena. Los padres de acá de la casa no tocan los diezmos y las ofrendas. Eso es para comprar esto, la silla donde usted se sienta. Todo esto, esos son los diezmos y las ofrendas. Si usted quisiera bendecir al padre y la madre de la casa, es darle algo aparte. Esto es para usted. ¿Me entiendes? No quiero que nos confundamos. El diezmo es importante y no podemos dejar nunca de darlo. Pero el diezmo no es para ellos. Ellos no lo cogen. Yo soy testigo y se lo puedo asegurar. Eso no es de ellos. Si usted lo quiere bendecir aparte, es algo especial para ellos. Y ya con esto concluyo. Mis amados, es importante
dejarse dirigir por alguien que nos instruya y que nos corrija. Yo sé que nosotros como seres humanos no nos gusta, es que eso fue lo que nos influyeron a los niños aquí en este país. Desde que van pequeñitos a la escuela le dicen, ni siquiera de tus padres te dejas hablar duro, llama a la policía. Eso no, la sociedad nos lo ha inculcado en la cabeza y ya es difícil escuchar a un padre y verlo como una autoridad espiritual. Pero créeme, para la vida espiritual eso es lo más recomendable. Desde que yo comencé a aplicar esto a mi vida, yo he sentido el cambio.